¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar a introducir lo que es la psicología conductista. La psicología conductista surge en los Estados Unidos en el año 1913, año que se le pone como fecha de nacimiento simbólico por la publicación del libro de Watson, La psicología bajo la mirada de un conductista. Esta corriente psicológica va a definir su objeto de estudio diciendo que la psicología debe estudiar la conducta y que su misión es poder predecir y controlar esa conducta. Pero no nos adelantemos y tratemos de ir de a poco, y analizar en qué contexto surge y por qué va a definir la conducta como objeto de estudio. En principio va a establecer que, a diferencia de la psicología propuesta por los alemanes, en este caso por Wundt, su objeto de estudio no es un objeto científico, ya que el mismo no es tangible. Volvemos a lo mismo. Bajo la línea teórica del pensamiento cartesiano, el mismo no se puede medir en un tiempo y en un espacio, con lo cual va a rechazar de cuajo la noción de conciencia como objeto de estudio de la psicología. Para ello va a proponer la conducta, ya que la conducta sí se puede medir en un tiempo y en un espacio, y la misma es observable. Como dijimos también en el video anterior, va a criticar sobre todo su método, cómo aborda esta conciencia, y vuelvo a repetir, el método, al ser introspectivo, tiene un sesgo subjetivo, con lo cual esto no se puede replicar en todos los sujetos de la misma manera, o quizás los sujetos tengan que tener ciertas condiciones que no todos tienen, con lo cual esto lo descarta. Pero sobre todo, como lo dije también en el video anterior, va a criticar el hecho de que no es práctico, que los descubrimientos de Wundt no se pueden aplicar en la vida cotidiana, es decir, que se manejan de otra manera. En primera instancia va a definir al ser humano como un organismo más. Para ello va a tomar las teorías de Darwin y va a establecer esa continuidad en la cadena evolutiva del ser humano, a ver que es un animal más. Es decir, va a equiparar al ser humano con un organismo. Por eso mismo, en este caso va a estudiar desde los animales, es decir, desde la psicología comparada, las conductas humanas. Entonces, hasta aquí ya tenemos un objeto de estudio y una definición de ser humano que esté equiparado a un organismo, es decir, un sistema abierto que tiene intercambios con el medio. Otra de las cuestiones que tenemos que entender es el contexto social en el que surge el conductismo, y son dos grandes cuestiones las que van a generar la aceptación de esta corriente psicológica. Por un lado, el gran crecimiento industrial. Este fenómeno trae aparejado las migraciones campo-ciudad, y entonces la gran pregunta desde el sector empresarial, ¿cuál es? ¿Cómo capacito a estas personas que vienen de otro ritmo de vida, con otras cuestiones que no saben cómo trabajar en una fábrica, cómo las inserto rápidamente? El otro fenómeno social que se avecinaba era la Primera Guerra Mundial, y tenían que capacitar a la sociedad civil y transformarlos en soldados. Entonces, a ver, son dos fenómenos de transformación donde, a ver, hay que modificar conductas. Esto va a ser lo social y va a ser una de las grandes cosas que va a dejar que prenda esta psicología en este contexto en particular. Hasta aquí marcamos los antecedentes sociales. Ahora vamos a ir un poquitito a los antecedentes teóricos de la teoría. La teoría que influenció muchísimo a Watson sobre cómo estudiar la conducta fue el condicionamiento clásico propuesto por Iván Pavlov. Pavlov fue un fisiólogo ruso que entre tantas cosas que estudió cómo aprenden los animales, en particular su perro. ¿Qué es lo que hacía Pavlov? ¿O qué es lo que definió como condicionamiento clásico? Pavlov, de lo que se dio cuenta, es que los perros, cuando ven comida, comienzan a segregar mayor cantidad de saliva. Pero algo le llamó la atención de su perro en particular, que no solo segregaba saliva cuando se le colocaba la comida, sino, por ejemplo, cuando hacía el ruido del tupper, del plato del perro, o, por ejemplo, alguna puerta de la alacena, vamos a ponerle. Y esta situación la llevó a su laboratorio y comenzó a estudiarlo con otros perros. Lo primero que hizo fue inmovilizar al perro,
y frente a este perro lo que hacía era presentarle un estímulo que era la comida. Pongámosle que era un pedazo de carne, un hueso, lo que sea. Al colocarle este hueso o este pedazo de carne, el perro comenzaba a segregar saliva. ¿Qué es lo que decía él? Que esta conducta al perro nadie se la enseñó. Y que al ser una conducta innata, es decir, heredada del perro, a esta respuesta, es decir, la secreción de saliva, la llamó respuesta incondicionada. Y al estímulo, estímulo incondicionado. Luego, para constatar que no haya un aprendizaje previo, sometía al perro a otro estímulo. En este caso, por ejemplo, el sonido de una campana. Cuando presentaba el sonido de la campana, decía que el perro no reaccionaba frente a este. Con lo cual este estímulo lo denominó como neutro y la respuesta también, o sea, neutro, es decir, no había respuesta, que es distinto. Con estas dos situaciones planteadas, ¿qué es lo que hace Pavlov? Va a sumar el estímulo incondicionado, es decir, el alimento, al estímulo neutro, la campana. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a presentar al perro los dos estímulos al mismo tiempo. Y lo que va a hacer es ir repitiéndolo a lo largo de un tiempo para ver qué es lo que sucede. Y comprueba que el perro segrega saliva. Pero aquí no termina todo. Y va a dar un pasito más. Una vez que da ese paso, lo que va a hacer es quitar el estímulo incondicionado. Y ese estímulo neutro, que en este caso es el sonido de la campana, deja de ser neutro, porque al aparecer este estímulo, el perro va a segregar saliva. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Pavlov? Lo siguiente. Va a decir que el perro asoció el sonido de la campana a la comida. Con lo cual, cada vez que suene la campana, el perro aprendió que va a comer. A este estímulo que antes era neutro, lo va a llamar estímulo condicionado. Y a la respuesta, respuesta condicionada. Porque, a ver, lo que él va a decir es que condicionó al perro a una nueva situación, o mejor dicho, un nuevo estímulo.